Vale, esperemos unos minutos hasta que se conecten el resto, por favor. Disculpen el compañero que está en lo del fútbol, si puede silenciar su micrófono, porfa. Bien, iniciemos. Les había puesto este documental, como les había hecho, más que documental, esto que se tiene en la Cinemateca es un registro de Álvarez que filmó entre 1922 y 1935. Es más que un documental o una película, es un testimonio de los pocos que se tienen de esa época, ¿no? Igual, salvando las diferencias, como hablábamos la vez anterior, ahora quiero plantearles el tema de conservación de la memoria. Alguien me decía, este trabajo se ve como viejísimo y no es que sea diferente técnicamente a lo del acorazado, porque pónganse ustedes a analizar que en la época en que se filmó el acorazado, son 30 años de la creación del cine. Igual, los equipos con que Álvarez filmó esto eran los mismos equipos con los que filmaron el acorazado. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que una producción no solo que fue conservada en condiciones especiales, sino que este material que nosotros tenemos en la Cinemateca fue un rescate de la familia, que sabían que su abuelo tenía ahí unas latas de algún rato que habían filmado y que ya estaban deteriorándose. Entonces, aquí el problema de fondo es que no conservamos nuestra memoria, ¿no? Y esto tiene que ver también con nuestra historia. Nosotros somos una sociedad que no conserva su historia, no conserva su memoria. Fíjense en que esta película que pasó al municipio de Guayaquil y que la pasaron en Ecuavisa, 1929, de Guayaquil a Quito, ¿no? De Endara, también fue un rescate de la Universidad Andina, que logró dar con este material, y son imágenes que igual se digitalizaron y se lograron preservar.
Pero más allá de eso, nosotros somos un pueblo sin memoria. ¿Y esto qué tiene que ver con el cine? Tiene que ver mucho con el cine, porque si bien en las producciones que hasta aquí hemos estado viendo, y especialmente El Acorazado, coge un hecho histórico de su historia reciente y la traslada al cine y forma un documento que no solo es un documento histórico importante, sino un documento para la memoria de su país y el mundo. Acá, lamentablemente, no conservamos nuestras producciones. Augusto San Miguel, guayaquileño, fue el primer cineasta que se conoce de la historia. Él filmó más o menos sus películas igual por 1920, 1924, él era muy joven, pero no se conservan sus materiales. Las únicas referencias que tenemos son por recortes de prensa de la época de que se estrenaba sus películas. Entonces, un poco la reflexión y por qué también este taller no es solo para aprender de cine, sino que justamente lo hemos llamado arte e historia. Y no solo tiene que ver que estamos viendo con la historia del cine, sino con la historia mundial y con la historia de nuestro país. Y parte de la historia de nuestro país es eso, el rescate de nuestros materiales, el rescate de nuestros trabajos. Yo les había dicho que uno de los objetivos que tenemos como Cinemateca, si ustedes tienen materiales que han producido, que han hecho, dejen una copia en la Cinemateca. Ustedes no pierden sus derechos patrimoniales ni como productores ni como realizadores. Es simplemente dejar ahí como eso, como un legado que quedará para futuras generaciones del trabajo que ustedes están haciendo en estos momentos. ¿Por qué les había presentado esto? Porque también nosotros conocemos la historia y la historia del cine ecuatoriano a través de esto. Entonces, quisiera preguntarles su opinión sobre este trabajo. Igual, como con el acorazado, ¿qué sensaciones les da, qué les motiva o qué les disgusta sensorialmente de este trabajo que acabamos de ver? Que, como lo repito, no es un trabajo audiovisual terminado, nada de eso, sino que es un registro que hacía Álvarez en su época, y este material, para las personas que estén interesados, lo pueden revisar en la Cinemateca Digital en la Casa de la Cultura. Luego les paso yo los links de todo esto para que ustedes puedan acceder. Es completamente gratuito el ver estos materiales. Así que eso, les quisiera preguntar qué sensación les ha motivado el ver este tipo de trabajo. Vamos con Juan, por favor. Bueno, eh, la, bueno, la verdad, esta película o este documental o este registro, quisiera verlo de nuevo en pantalla grande, en pantalla gigante. Esa es una de las cosas que la pandemia me ha desmotivado mucho, que es que la verdad no he ido al cine casi en 2 años. No, menos, pero un año y un poquito más. Y sí, yo creo que la apreciación mejor, o sea, la una mejor apreciación que se podía tener de esto es viéndolo en una pantalla gigante. Eh, te, me dio una sensación de, no sé si decir, bueno, no es nostalgia, porque obviamente no es mi época, pero sí, me da algo como que una apreciación de ver un poco diferente, ¿no? Yo no tenía ni idea de ese tipo de archivos existían. Yo había mencionado El hombre de la cámara de Dziga Vertov, que es del 29, y es algo similar a esto, ¿no? También otra que se llama Lluvia de Joris, Ivan Jones, que también, o sea, tiene esa sensación, ¿no? Entonces, si yo estas películas las veo y digo, wow, qué increíbles que son chéveres, y ahorita ver algo hecho en Ecuador por cineastas ecuatorianos, que es algo similar, incluso creo que puede ser hasta más joven, porque esas dos que menciono son del 29, ¿ya? Me entra una sensación
de redescubrimiento que no lo había tenido, y de revaloración de revaloración de nuestro cine, de nuestras imágenes. Eso. Gracias, Juan. Sí, es importante. Como les digo, estos materiales ustedes los pueden ver, sí, digitalmente en la Cinemateca y revisar. Yo les proyecté aquí solo un fragmento. Este material era sin audio, ¿no? Era solo un registro de película. La musicalización que ustedes escucharon se lo hizo en el rescate más o menos de 1985, 90, que se trabajó este material. Entonces, la musicalización fue posterior, no se puso estas piezas de pasillo en piano para ambientarle más o menos, ¿no? Pero sí, ese material está ahí. Vamos con Andrés, por favor. Bueno, me pareció interesante. Bueno, me surgió la primera duda, no sé si por el estado, como ya comentamos, que se encontró el material, me da la impresión que la mayoría de tomas son muy cerca. No sé si es por eso o fue decisión mismo de la persona que lo grabó. Eh, una de las cosas que más no sé, me tocó algo fue cuando estaba que dice los pasantes de la calle y salen estas chicas y esta chica que lanza un beso y sonríe, no sé, fue una de las tomas más nítidas, se podría decir, y me impactó muchísimo por ver la inocencia, ¿no? De esta joven, ¿no? Eso que también puedo decir, la otra duda que tenía es que si el momento que se rescata este tipo de material, ya con todas las que ya hemos comentado, que está enlatado, dañándose y todo eso, ¿cuál es el trabajo que se hace para que no, o sea, para poder ponerlo ya y digitalizarlo? ¿Es directamente ahí? ¿Se hace algo? ¿O cuál es el proceso que para poder restaurar este tipo de material? Esa es mi duda. Y la última duda que tenía es que en comparación con lo que ya vimos la semana pasada del padre Crespi, que obviamente estaba mucho mejor conservado, mi pregunta es esa, o sea, ¿cómo fue conservado netamente o fue la técnica de restauración o cómo fue? Eso es que puedo decir. Sí, estos materiales, primero hay que ver el estado. Hay muchos materiales que están deteriorados ya de por sí. Inclusive hay un fondo de Tramontana que él filmó mucho en los años 50, 60, ¿no? En Guayaquil, pero digamos, si tenía 4.000 rollos de película, más de 2.000 están deteriorados, están ya hechos pedazos por la humedad, el clima de Guayaquil. Este material de Álvarez se pudo rescatar porque, digamos, se conservaba en la sierra y ustedes saben que el clima de la sierra es un poco más benigno con ciertas cosas. Sin embargo, estaba ya casi deteriorado. En la Cinemateca lo que sí se hace es el proceso de restauración. En los últimos años se adquirió un telecine, que este telecine nos permite digitalizar las películas en 2K, que ya es una muy buena calidad digital, ¿no? Y con otros procesos ya digitales, como el Da Vinci, se va corrigiendo ciertos colores. Hay en Estados Unidos, en este tema de la restauración, hay equipos ya mucho más sofisticados que pueden reconstruir digitalmente cada uno de los fotogramas. Entonces, por ejemplo, esta película, si es que se le mandaría a un laboratorio de estos de Estados Unidos, quedaría completamente nítida porque se hace un rescate digital de cada fotograma, de cada cuadro. Lamentablemente también es un tema económico. La Cinemateca no tiene muchos recursos como para hacer este tipo de trabajo y este tipo de rescate. Les cuento una anécdota última que ustedes saben que están en liquidación Ecuador TV, que ya no va a existir más ese canal. Yo hablé con el ministro de Cultura, Julio Bueno, el que está saliendo, y le dije, ¿por qué no donan todos esos materiales de Ecuador TV a la Cinemateca?
¿no? Para que queden en resguardo todo lo que han producido. Y me contestó, lo que pasa es que es una empresa. Le digo, sí, pero es una empresa del Estado que puede dejar sus materiales. Y hasta la fecha no da respuesta. Imagínense un ministro de Cultura que no se preocupe por rescatar cosas actuales, que ese canal, si lo venden, toda esa memoria de lo que ha hecho esas producciones, lo venden en un disco duro que alguien lo va a reutilizar, va a borrar esas memorias y entonces se perderá esa parte de la historia. Esto es un poco lo que pasa aquí en Ecuador con respecto al audiovisual, ¿no? Al audiovisual y al cine, que no tenemos una conciencia ni siquiera entre las autoridades para rescatar, para preservar lo que es algo importantísimo como es el patrimonio audiovisual. Doy la palabra, por favor, a Francisco. Bueno, yo creo que usted ya respondió una parte de las preguntas que tenía. Solamente quisiera incentivarlos a ustedes ahí como funcionarios de la Cinemateca a que persistan en esta decisión de buscar esquemas, modos para restauración. Yo, por ejemplo, he visto en YouTube que hay una persona que tiene un canal de YouTube que se ha dedicado, por ejemplo, a ponerle color a películas antiguas. Así que usted puede ver ahí la salida de los trabajadores de la fábrica Lumière en colores, la llegada del tren en colores, esas películas muy antiguas a colores. Yo no sé si ese señor sea un camino para buscar dentro de las restricciones y limitaciones económicas que tienen ustedes como parte del Estado en el área de la cultura, un camino para haciendo algo de redes, o sea, contactos, networking, llegar a un punto en el que en algún lugar podamos conseguir hacer algo que encaje en el presupuesto, o tampoco creo que sea algo demasiado demasiado volumen, como para que, digamos, a alguien le ocupe demasiado tiempo, si tiene la tecnología para hacerlo, ¿no? Hoy en día, usando inteligencia artificial, de lo que yo entiendo y conozco, sí es factible hacerlo y bastante bien. Creo que la pregunta que me queda solamente es de usted, Carlos, que está, digamos, administrando o formando parte de este Fondo Cultural de la Cinemateca. Yo creo que este es el video o la película, así sea documental, más antigua. Yo no he escuchado de algo más allá de 1922, que es lo que usted acaba de señalarlo. Hasta antes de hoy, mi idea de antigüedad era 1929, con ese documental que usted menciona de Endara. Pero si usted me dice 1922, este es más antiguo. Yo no sé si usted me puede indicar si hay algo más viejo todavía. Y eso como pregunta para que usted me ayude con su respuesta. Y solamente algo anecdótico que creo que no, solamente para conocimiento del resto, porque recién también me estoy enterando, ya que usted nos manda ahí a investigar, a leer. Entonces me tropecé por ahí con detalles como que, por ejemplo, cuando Georges Méliès, el que vimos en la primera sesión, hacía sus películas, él en esa época no se alquilaban las películas. Usted no las alquilaba, no es que yo como director, creador de la obra, tenía mi película y yo la alquilaba para que la puedan proyectar. No, las películas se vendían y se vendían por metro. O sea, tantos francos, en el caso de Francia, ¿no? Tantos francos o luises, creo que le llamaban en esa época, el metro. Entonces, tantos metros, tantos minutos, bueno, más o menos así era el esquema. Entonces, eso dio espacio para que se difunda las obras en distintos propietarios, y poco a poco algunos se le dañaron también porque la tecnología de las películas de 1895 pues era precisamente proclive a la destrucción como con el paso del tiempo. Bueno, dio margen para que se conserven copias y se puedan restaurar hoy en día y seamos hoy día capaces de poderlas ver. Si no, también nos hubiera pasado lo mismo que nos ha pasado acá. Entonces eso es alguna especie de anécdota nada más como para compartir. Entonces gracias por
darme la oportunidad. Gracias, Francisco. Sí, efectivamente, esta es una de las producciones que se conservan más antiguas, digamos, aquí en el Ecuador. Hay otra producción que igual fue hecha por encargo, ¿no? Por el centenario de la batalla de Pichincha, ¿no? Que hicieron creo que en el 23, ¿no? Pero sí, esta es de las más antiguas. Lo que hizo Augusto San Miguel se supone que es lo primero que se filmó acá en Ecuador, pero como les decía, lamentablemente no conservamos copia de esos materiales, solo tenemos los registros por recortes de prensa de esa época, ¿no? Entonces no se tiene. Y sí, es un problema de presupuesto. Nosotros hemos pedido que se pueda trabajar en esto, pero no hay como la conciencia. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos visto que es importante trabajar es esto en el campo de educación, porque si tenemos una sociedad más informada, más educada, más al tanto de lo que representa la cinematografía y lo que representa también la cinemateca, el archivo fílmico de este país, yo creo que las autoridades también se van a preocupar y todo el mundo se va a preocupar de poder conservar. No sé si hay alguna otra opinión, algún otro comentario, ¿no? Si no es así, agradecerles. Voy a mandar una última cuña que una productora me ha pedido dar un taller de guión cinematográfico. Yo dentro de mi formación soy guionista. Yo recibí clases con García Márquez de guión en la escuela de cine. Y bueno, he trabajado en todos mis trabajos, me gusta trabajar el guión. Entonces, una productora me ha pedido que dé un taller de guión. Entonces, a las personas interesadas les voy a pasar la información si es que les interesa este taller. Eso, Yo solo quisiera poder decir y avisar que si alguna vez están produciendo algo, pues me invitaran, aunque sea para ir de extra, porque sinceramente no he participado en algún proyecto así. ya, muy bien, igual lo tomaremos en cuenta. Sí, lamentablemente con esto de la pandemia no se ha estado produciendo mucho, no todo el mundo está esperando que ya esto de las vacunas sea efectivo como para poder continuar con Profe, nuestras actividades normales. otra cosa, usted este, también produce, ¿cómo se dice? ¿Contenido comercial o solo del tipo que usted ha hablado por ahora? De No, yo europeo. no hago cine comercial y hace muchos años dejé de hacer publicidad. A mí lo que me interesa es, y actualmente estoy trabajando justamente un guión para hacer una serie. Estoy en conversaciones con algunas plataformas y espero que les interese mi historia y algún rato poder producir esto, pero lo que más me interesa hacer es un cine que a la gente le haga pensar. Yo creo que ese cine es lo que hace falta aquí en el país. Bien, si no hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Saber de qué trata la historia, si es que digamos se puede saber, si no, no hay nada. No todavía porque está en proceso de creación. O sea, cuando ya esté listo, les podré participar. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario que quisieran hacer? Si no, agradecerles. Sí, algo iba a decir, por favor. Bueno, si no, agradecerles por su participación y nos veríamos el próximo jueves. Sí, Como una última cosa que quiero decirles es como eh, se están retirando algunas personas, se había formado 4 grupos porque éramos más participantes y ya como todas las cosas se van decantando, quedan las personas que realmente les interesa este tipo de taller. Estaba pensando unir los 2 grupos porque quedan ya menos gente. Entonces,
Les hago la consulta si ustedes no tuvieran problema de unirse al otro grupo para seguir el taller. Por favor, que esto me lo contesten por escrito en el grupo que tenemos de WhatsApp. Bien, ¿hay alguna otra Perdón, ¿cuál es el pregunta? horario del otro grupo? ¿O sería igual jueves a esta misma hora? ¿Cuál sería el otro horario? ¿O se No, mantendría no. este horario? No, más bien ellos se unirían a este horario, a las 6 de la tarde. Sería el jueves Mejor. 6 de la tarde, sino que ellos se incorporarían a este horario. Si ustedes no tienen ningún problema, no, por eso les digo, en el grupo que ustedes me respondan si están de acuerdo o no están de acuerdo. Sería el mismo horario, sino que ese grupo que estaba a las 4 de la tarde se uniría a este. Máster, por mí no hay ningún problema. Entre más aprendemos, muchísimo mejor. Entre más oportunidades haya, mejor Ya, para pero- nosotros aprender este nuevo lenguaje. Ya, pero eso les pido, que más bien este tipo de cosas lo escriban en el WhatsApp para ver las opiniones de ustedes. Eso, si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, agradecerles por su participación y nos veríamos el próximo jueves. Una buena noche con todos. Gracias. Muchas gracias. Pero igualmente, Héctor. Gracias. Muy bien. Hasta la próxima semana. Está